La lluvia caía con insistencia sobre el parabrisas del coche. Sofía observaba a través del cristal empañado cómo los árboles parecían figuras retorcidas por el viento, como si trataran de advertirles que no siguieran adelante. Tenía 9 años y no estaba muy emocionada con la idea de mudarse a una casa vieja en las afueras del pueblo. Su madre insistía en que sería una nueva aventura, que habría más espacio, un jardín para jugar y muchos rincones por descubrir. Es una casa hermosa, decía su madre, girándose desde el asiento delantero con una sonrisa forzada. Te encantará, Sofía. Tiene historia. Su padre, que conducía, solo asintió en silencio. Cuando llegaron, la casa los recibió con un crujido de madera húmeda. Era una construcción de principios del siglo pasado, con columnas altas, ventanas arqueadas y una puerta de madera maciza adornada con un picaporte en forma de león. Tenía un aire elegante, aunque deslucido por el tiempo. El jardín estaba cubierto de hojas secas y la reja, como si se resistiera al paso del tiempo, chilló con un gemido oxidado. Mientras descargaban las cajas, Sofía se aventuró dentro. El recibidor era amplio, con un enorme espejo cubierto por una sábana blanca. El eco de sus pasos resonaba por los pasillos, dándole una extraña sensación de vacío. Subió por las escaleras crujientes al segundo piso. A lo largo del pasillo se alineaban 4 puertas. La última, justo al final del corredor, estaba cerrada. Pero lo que le llamó la atención fue la penúltima, entreabierta, de donde parecía provenir un leve olor a humedad. Se acercó con cautela y empujó la puerta. Era un cuarto completamente vacío. Las paredes estaban pintadas de un color gris apagado y había manchas oscuras en las esquinas del techo. Lo extraño era la temperatura, hacía mucho más frío que en el resto de la casa. «Hola», dijo en voz baja, aunque no sabía por qué lo hizo. El silencio respondió con una calma inquietante. Pero justo cuando se daba la vuelta para salir, escuchó algo. Un leve susurro. Era tan tenue que no alcanzó a entenderlo. Pensó que había sido su imaginación, pero el vello de sus brazos se erizó. Bajó corriendo las escaleras. Ese cuarto de arriba, comenzó a decir, el que está al final del pasillo, está raro. ¿Cuál?, preguntó su padre sin mirarla, ocupado con una caja. El penúltimo. Está más frío que los demás. Huele raro. Y creo que escuché algo. Su madre le revolvió el cabello. Es solo una casa vieja, Sofía. Con el tiempo todo dejará de parecerte extraño. Dale una oportunidad, ¿sí? Esa noche, mientras se acomodaban entre cajas y colchones sin armar, Sofía no podía dejar de pensar en ese cuarto. Subió con su linterna antes de dormir, dispuesta a comprobar si había sido su imaginación. Caminó por el pasillo, que ahora parecía más largo y más oscuro que antes. La puerta del cuarto ya no estaba entreabierta. Estaba completamente abierta. Ella recordaba haberla dejado entornada. Se asomó. Todo estaba igual. Gris. Frío. Vacío. Pero en el centro de la habitación había algo nuevo, una silla mecedora de madera, colocada perfectamente, como si alguien se hubiera sentado allí hace apenas un momento. Y entonces lo escuchó de nuevo. Sofía. Esta vez no fue un murmullo del viento. No. Fue un susurro claro, dirigido a ella, desde la oscuridad de la esquina más alejada del cuarto. Corrió. No miró atrás. Cerró la puerta de su habitación con fuerza, se metió bajo las cobijas y no durmió hasta bien entrada la madrugada. La lluvia caía con insistencia sobre el parabrisas del coche. Sofía observaba a través del cristal empañado cómo los árboles parecían figuras retorcidas por el viento, como si intentaran advertirles que no siguieran adelante. Tenía 9 años y no estaba muy emocionada con la idea de mudarse a una casa vieja en las afueras del pueblo. Su madre insistía en que sería una nueva aventura, que habría más espacio, un jardín para jugar y muchos rincones por descubrir. Es una casa hermosa, decía su madre, girándose desde el asiento delantero con una sonrisa forzada. Te encantará, Sofía. Tiene historia. Su padre, que conducía, solo asintió en silencio.
Llevaba días sin sonreír. La casa apareció al final de un camino de tierra, escondida tras árboles nudosos. Era alta, de 3 pisos, con columnas y un tejado inclinado cubierto de musgo. En la entrada, la reja oxidada emitió un chirrido cuando su padre la abrió. El viento soplaba fuerte y empujaba las ramas contra los cristales de las ventanas, produciendo un golpeteo constante. Sofía bajó del coche y lo primero que sintió fue el olor, humedad, tierra mojada y algo más, algo viejo, como muebles tapados por años. El porche tenía una mecedora cubierta por una lona sucia, y el picaporte de la puerta era de bronce, con forma de cabeza de león. Al entrar, el aire estaba helado. Esto necesita una limpieza a fondo, dijo su madre, alzando la voz para que resonara menos el eco. Mañana empezamos. Sofía se quedó quieta en el umbral, mirando hacia el interior, un pasillo largo, cuadros cubiertos por sábanas blancas, escaleras amplias de madera que crujían aunque nadie caminara por ellas. Subió sola, curiosa, mientras los adultos sacaban las cajas del coche. Le encantaban los laberintos y aquella casa era uno. El segundo piso tenía 4 puertas alineadas. La primera era el baño. La segunda, el dormitorio de sus padres. La tercera sería el suyo. La cuarta estaba cerrada, justo al final del pasillo. Pero lo que más llamó su atención fue la penúltima puerta, ligeramente abierta, que revelaba un cuarto vacío. Se asomó con cuidado. La habitación estaba desnuda. Solo paredes color gris pálido, el suelo cubierto por un polvo espeso y telarañas colgando de las esquinas. Lo extraño era la temperatura. Un frío seco, como si la habitación no hubiese sentido calor humano en décadas. «Hola», dijo Sofía, sin saber por qué hablaba en voz baja. Una ráfaga de aire le rozó la mejilla. Era extraño. No había ventanas abiertas. De pronto, escuchó algo. Un sonido leve, como un murmullo lejano, o quizás su propio aliento rebotando en las paredes. El corazón le latió con fuerza. Dio un paso atrás y cerró la puerta. Esa noche, mientras cenaban en el suelo con platos desechables, Sofía no dejaba de pensar en ese cuarto. «Mamá, ¿cuántos cuartos hay arriba?», preguntó de repente. «4. Bueno, 5, si cuentas el trastero». «¿El trastero es el que está al final?». «Sí, pero no lo uses. Hay cosas viejas y está algo inestable». «¿Y el de al lado? ¿Ese para qué era?». Su padre levantó la vista. Lo miró un segundo. «Ese no lo usamos. Está vacío. Puedes jugar ahí si quieres, pero no hay nada». Sofía no respondió. Pero en su mente volvió a escuchar ese susurro apagado. O quizá había sido su imaginación. Esa noche, con una linterna bajo las sábanas, Sofía intentaba leer un libro que había empacado. Su ventana se sacudía por el viento, y cada crujido del techo hacía que se le helara la sangre. Pero lo peor fue cuando escuchó pasos suaves en el pasillo. No firmes ni pesados, sino como los de un niño descalzo caminando con cuidado. Se sentó en la cama, escuchando. Los pasos se detenían frente a su puerta. Ella contuvo la respiración. Nada. Luego, un leve crujido. Como si alguien se alejara. Su corazón latía como un tambor. Se levantó, descalza, y caminó hasta la puerta. Pegó la oreja. Silencio. Abrió con cuidado y se asomó. El pasillo estaba oscuro. Solo un débil haz de luna se colaba por una ventana lejana. Caminó despacio. Su linterna iluminaba a medias las paredes manchadas. Entonces se detuvo. La puerta del cuarto vacío, que estaba cerrada más temprano, estaba ahora completamente abierta. Dentro, una silla mecedora se balanceaba lentamente, como si alguien acabara de levantarse de ella. «Hola», dijo en voz baja. Un susurro cruzó el aire, apenas un eco. «Sofía». Ella gritó. Salió corriendo a su cuarto, se metió bajo las sábanas y no durmió más. «Hoy vamos a poner tu habitación hermosa, ¿sí? Podrías elegir un color para las paredes».
Sofía solo asintió, removiendo los cereales fríos con la cuchara. Nadie parecía notar lo pálida que estaba ni las ojeras que marcaban su rostro. Cuando su padre subió a revisar los focos del pasillo, ella aprovechó para quedarse sola en la cocina. Abrió su cuaderno de dibujo y comenzó a garabatear sin pensar. Su mano dibujaba algo automáticamente. Cuando levantó la vista y vio lo que había hecho, su estómago se revolvió. Había dibujado un rostro infantil, sin pupilas, con una boca abierta en un gesto antinatural, como si intentara hablar sin poder hacerlo. El contorno del cuerpo era delgado y desproporcionado, con brazos largos que se perdían en líneas torcidas. No. No lo dibujé yo, susurró para sí. Arrancó la hoja y la hizo bolita, arrojándola al bote de basura. Ese día, cada vez que pasaba por el pasillo del segundo piso, la puerta del cuarto vacío parecía cambiar de posición. A veces entrecerrada, a veces completamente abierta. En una ocasión, Sofía juraría que estaba cerrada, pero cuando giró la cabeza un segundo y volvió a mirar, la encontró abierta otra vez. Esa noche, insistió en dormir con la puerta de su cuarto cerrada. Pidió a su madre que dejara una lámpara encendida. Dijo que tenía pesadillas, que escuchaba cosas. No hay nadie más en esta casa, Sofía. Solo nosotros tres. Tal vez es el viento. No fue el viento, murmuró. ¿Entonces qué fue? Sofía no respondió. Pero a medianoche, como la noche anterior, los pasos volvieron. Esta vez más lentos, arrastrando ligeramente los pies. Ella se cubrió la cabeza. Pero los pasos no se detuvieron en su puerta. Siguieron. Se detuvieron en el cuarto vacío. Y entraron. La puerta no se cerró. Y entonces oyó algo más. Un leve golpeteo. Tac, tac, tac. Era la mecedora. Oscilando en la oscuridad. Sofía se armó de valor. Tomó la linterna, abrió su puerta despacio y se asomó al pasillo. Solo oscuridad. Caminó descalza, tiritando, hasta la puerta del cuarto. La mecedora se movía. Pero no estaba sola. En la esquina más lejana, de pie, estaba él. Un niño de unos 9 años, de piel casi azulada por el frío. Ojos completamente blancos. Vestía ropa antigua, una camisa rota, pantalones cortos y sin zapatos. Sus labios se movían. Pero no hacía sonido alguno. Sofía no podía moverse. Entonces, dentro de su cabeza, una voz. Ven. Vamos a jugar. Dio un paso atrás. ¿Quién eres? Preguntó con voz temblorosa. La boca del niño se movió más rápido, como si repitiera algo una y otra vez. No quiero jugar, dijo Sofía, y comenzó a llorar. Él extendió la mano, su brazo era delgado, con marcas oscuras. Tú me escuchas. Tú me ves. Eres especial. Sofía. La linterna parpadeó. La habitación se llenó de una presión extraña, como si el aire se hiciera más denso. Sofía salió corriendo, sin mirar atrás, directo al cuarto de sus padres. Mamá. Papá. Hay un niño en el cuarto vacío. Está en la esquina. Su madre despertó sobresaltada. ¿Un niño? ¿Aquí? Su padre se levantó con fastidio. Vamos a ver. Pero cuando entraron al cuarto vacío, no había nada. Ni mecedora. Ni niño. Solo polvo, frío y telarañas. Sofía, no hay nadie. Ya basta, dijo su padre con voz tensa. Ella lloraba sin poder explicar lo que había sentido. Su madre la abrazó. Tranquila. Solo fue un mal sueño. Esta casa puede ser inquietante al principio. Pero Sofía sabía que no estaba soñando. Y menos aún cuando al día siguiente, mientras jugaba con su pelota en el jardín, vio una figura en la ventana del cuarto vacío. Era el mismo niño, mirando con sus ojos sin vida. Observándola. Por la tarde, llegó el abuelo. Don Mateo era el padre de su mamá. Un hombre mayor, de mirada firme y piel curtida. Al ver la casa, su expresión cambió.
¿Esta es la casa que compraron? Sí, ¿no es bonita?, dijo su hija. Él no respondió. Solo miró hacia el segundo piso con preocupación. Más tarde, cuando Sofía se acercó a él mientras leía en el porche, le habló en voz baja. Abuelo, hay un niño en esa casa. Don Mateo la miró en silencio. Lo sabía, dijo finalmente. ¿Qué sabías? Esta casa no siempre estuvo vacía. Hubo una familia aquí. Y hubo una tragedia. Sofía tragó saliva. ¿Un niño? Un niño que desapareció en esa misma habitación hace más de 30 años. Nadie supo cómo ni por qué. Solo que se fue. Algunos dicen que fue la casa. Otros, que fue algo peor. ¿Y por qué me habla a mí? Don Mateo la miró con gravedad. Porque tú lo ves. Tú lo escuchas. Como lo hacía tu abuela. Sofía lo miró sorprendida. ¿Mi abuela? Don Mateo asintió. Tenía el mismo don. Podía sentir cosas. Y esa casa despierta cosas que deberían seguir dormidas. Esa noche, Sofía no quiso dormir sola. Su madre insistió en que era necesario, que debía enfrentar sus miedos, pero fue don Mateo quien intervino. Déjala quedarse conmigo esta noche. Necesita sentirse segura. Papá, estás exagerando, dijo su hija, molesta. No es exageración. Es protección. Sofía durmió junto a su abuelo en una de las habitaciones del primer piso. Él dejó una vela encendida y colocó debajo de su almohada una pequeña cruz de madera que llevaba en el bolsillo desde que ella recordaba. ¿La hiciste tú?, preguntó, tocándola. Sí. Hace muchos años. Para tu abuela. ¿Ella también veía cosas? El abuelo asintió lentamente. Ella escuchaba voces. Soñaba con personas que habían muerto. Veía sombras que nadie más veía. Fue difícil para ella, pero aprendió a protegerse. A cerrar la puerta. Sofía no entendía del todo, pero las palabras cerrar la puerta resonaron en su cabeza. Esa madrugada, los susurros regresaron. Sofía. Pero no provenían del piso de arriba. Esta vez parecían venir desde dentro de su mente. No eran palabras claras, eran pensamientos ajenos. Frases sueltas, emociones confusas. Soledad. Frío. Oscuridad. Abrió los ojos y el abuelo seguía dormido. La vela titilaba. Ella no podía moverse. Algo la sujetaba en la cama con una presión invisible, como si manos espectrales la mantuvieran quieta. En la esquina de la habitación, una figura se formaba. El niño. Pero esta vez no estaba solo. Una mujer, de cabello largo y sucio, con el rostro cubierto de sombras, se alzaba detrás de él. Su mano reposaba en el hombro del niño. Sus dedos eran alargados, como garras. Y su boca se movía, pero no hablaba. El niño temblaba. Sofía trató de gritar, pero no podía. La mujer levantó el rostro. No tenía ojos. La vela se apagó. Oscuridad. Y entonces, la voz del abuelo. Sal de aquí. No la toques. La cruz de madera brilló brevemente. Sofía recobró el aliento. Pudo moverse. Y todo desapareció. ¿La viste?, susurró su abuelo, abrazándola con fuerza. No era solo el niño. Había alguien más. Una mujer. La sombra. Don Mateo asintió con gravedad. Es ella. La que lo retiene. No quiere que se vaya. No quiere que nadie más se acerque. ¿Quién es? Aún no lo sé. A la mañana siguiente, Sofía y su abuelo subieron al cuarto vacío. Estaba igual que siempre, pero ahora Sofía sentía algo diferente. Como si la habitación la reconociera. Don Mateo sacó de su bolsa una caja de madera pequeña, cerrada con una traba de bronce. Dentro había objetos extraños, sal negra, un espejo antiguo, una llave oxidada, y una hoja de papel doblada varias veces. Este lugar fue un punto de conjuro, murmuró el abuelo.
Aquí se hizo algo oscuro. ¿Un conjuro? Sí. No fue un accidente lo que pasó con ese niño. Fue una ofrenda. Sofía se estremeció. ¿Una ofrenda para quién? Don Mateo no respondió de inmediato. Abrió la hoja de papel. Era un dibujo infantil. Un niño de pie frente a una mujer sin rostro. La firma decía, Héctor, 1968. Este niño se llamaba Héctor. Vivió aquí con su madre. Su padre los abandonó. Los vecinos decían que la mujer comenzó a cambiar, a volverse cada vez más rara. Hablaba sola. Encendía velas en la madrugada. Después, desaparecieron. Nadie supo más. Sofía bajó la mirada. Él solo quiere que alguien lo escuche. Sí. Pero la otra, ella no quiere que lo ayudes. Entonces, en un rincón de la habitación, encontraron algo extraño. El suelo tenía una sección con las tablas sueltas. Las levantaron con esfuerzo y descubrieron un hueco. Dentro, un muñeco de trapo con ojos cosidos, una vela derretida y un medallón oxidado con una inscripción apenas visible. Sofía lo leyó en voz baja. No abrirás la puerta, no sin pagar el precio. Don Mateo se puso pálido. Esto no es solo un objeto maldito. Es un sello. Y lo acabamos de romper. Una ráfaga de viento recorrió el cuarto. Las ventanas vibraron. Un grito lejano se escuchó desde el pasillo. Pero no humano. Algo más profundo, como una mezcla de voz y lamento arrastrado desde otro plano. ¡Corre!, gritó su abuelo. Ahora. Bajaron las escaleras corriendo. La casa entera temblaba. Las lámparas parpadeaban. Y entonces, el reloj del vestíbulo, viejo y olvidado, sonó una campanada. Eran las 3:33 de la mañana, aunque apenas era mediodía. Todo se detuvo. Silencio. Y luego, desde el piso de arriba, la voz del niño. Gracias, por escucharme. Pero la voz de la mujer lo interrumpió. Ella, es mía ahora. Desde aquel día, la casa ya no dormía. Las noches eran una sinfonía de lamentos apagados, golpes secos en las paredes, muebles que se arrastraban por sí solos y susurros que nadie, excepto Sofía y su abuelo, podía escuchar con claridad. El reloj del vestíbulo había dejado de marcar el tiempo. Sus manecillas se detenían cada noche a las 3:33 de la mañana, la llamada hora muerta. Y siempre, a esa hora, la casa se transformaba. Las sombras se alargaban. Las ventanas se empañaban por dentro. Las fotografías de la pared se distorsionaban lentamente, como si algo desde el otro lado intentara deformar los recuerdos. Sofía ya no era la misma. En la escuela, se quedaba en silencio por largos ratos, observando esquinas vacías. En una ocasión, una maestra la descubrió dibujando con fuerza compulsiva. El dibujo mostraba un bosque seco y, al centro, una figura femenina alargada, de rodillas, con los brazos abiertos como esperando a alguien. ¿Quién es ella?, preguntó la maestra. La que cuida al niño, respondió Sofía sin parpadear. Esa noche, mientras sus padres discutían sobre llevarla a un psicólogo, don Mateo llamó a Sofía a la sala. Tenía libros antiguos, velas encendidas, y un mapa rudimentario de la casa con marcas en varias habitaciones. Vamos a descubrir quién fue esa mujer, le dijo. ¿Y por qué el niño está atrapado? Abrió un tomo polvoriento. Aquí, señaló. En 1968, hubo reportes de una mujer llamada Magdalena Gálvez que vivía en esta casa. Era considerada inestable. Hubo denuncias de gritos, cánticos extraños y desapariciones de animales. Algunos aseguraban haber visto fuego saliendo por las ventanas del cuarto superior. Pero nunca pudieron probar nada. ¿Era ella la que vi?, preguntó Sofía. Todo apunta a que sí. Magdalena estaba obsesionada con mantener a su hijo a salvo. Pero no de este mundo, sino del otro. ¿Y por qué está atrapado? Don Mateo cerró el libro con un suspiro. Porque su madre lo ofreció como guía. Como ancla.
Ella quería quedarse para siempre y lo utilizó a él como vínculo con este plano. Sofía se tapó la boca. Las lágrimas se le salieron solas. ¿Y no podemos ayudarlo? Sí, pero no será fácil. Esa madrugada, Sofía despertó sin motivo aparente. El reloj del vestíbulo sonaba en su cabeza como si estuviera junto a su oído. Clac, clac, clac. 3:33 de la mañana. Se levantó lentamente. La casa estaba en penumbra. El pasillo parecía más largo, y las paredes exhalaban un susurro constante, casi un llanto. Sofía, no vayas. Pero la niña avanzó. Llevaba una vela y la cruz de su abuelo. La sentía caliente en la mano. Llegó al cuarto vacío. La puerta se abrió sola. Dentro, la mecedora giraba con fuerza. Las cortinas ondeaban aunque no había viento. Y en la pared, palabras escritas con un líquido oscuro. No rompas el vínculo. En la esquina, el niño lloraba.